Buenas noches, soy alumno de la Universidad Militar Nueva Granada, de la Facultad de Estudios a Distancia del programa de Contaduría Pública. Vamos a presentar el parcial 1, el profesor Héctor Bejarano, parte del alumno Vladimir Bedoya Betancourt, código D6304. En los presentes minutos vamos a ver la elaboración de la tabla de frecuencia para una variable cuantitativa discreta. Como podemos observar en la ayuda, lo primero que vamos a hacer es un ejemplo, a través de un ejemplo, y escogimos la temperatura en el mes de septiembre. Entonces, como observamos en la ayuda, vemos la tabla de días, escogimos 13 días y la temperatura en estos 13 días. El primer paso para la elaboración de nuestra tabla es verificar la columna X y Y, que significa que serían las variables discretas. En esta variable discreta o en esta columna, ¿qué datos vamos a colocar? Procedemos a mirar los datos de la temperatura, qué números hay y cuáles no son repetidos. Eso los ubicamos en esta columna, en la columna de variables. Después pasamos para el paso número 2, la columna de frecuencia absoluta. La identificamos con la letra FI. Como vemos en la ayuda, esta columna de frecuencia absoluta nos va a indicar el número de veces de los cuales se repite el evento o la variable. Como vemos en la ayuda, vemos la primera casilla, el 28, que es temperatura 28, y seguía 2. ¿Por qué 2? Porque cogemos la tablita que tenemos de los de la temperatura y observamos que hay 2 veces repetido el número 28, es decir, 2 días en los cuales la temperatura era de 28 grados. Así sucesivamente hasta llegar a la última variable. Al terminar y al sumar todas estas variables nos da un valor y ese valor debe corresponder con el número total de los eventos. Tercer paso, la columna de frecuencia absoluta acumulada, identificada con la sigla F mayúscula y minúscula. ¿Cómo hacemos para sacar esta frecuencia absoluta? Cogemos el primera variable, o el primer número, que en este caso sería 28, temperatura 28, con un valor absoluto, frecuencia absoluta, perdón, de 2, sería, la frecuencia absoluta acumulada sería 2. Para sacar la segunda, ya cogemos el valor absoluto anterior y le sumamos el valor absoluto de la variable que necesitamos sacar. Entonces, como observamos ahí en la ayuda, 2 más 3, 5. Ese es un procedimiento. El otro procedimiento es coger el último valor de la frecuencia absoluta acumulada y sumarle el valor de la variable de la frecuencia absoluta. Entonces, sería 2 más 3, 5. Y ya obtenemos todos los datos. Al sumar o al terminar esta frecuencia absoluta acumulada, en la última casilla, el valor debe corresponder al valor total de las variables. Pasamos al cuarto paso, que es la elaboración de la columna de la frecuencia relativa. Como observamos en la ayuda, la frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta dividida por el número de datos. Es decir, cogemos primer número, la primera variable, que es 28, temperatura 28, el valor de la frecuencia absoluta es 2, eso lo procedo a dividir entre 13, que es el valor total, y eso nos da 0,15. Este dato lo podemos dar en porcentaje, en valores de fraccionarios o en enteros. En esas tres modalidades. Si lo queremos en porcentaje, lo que hacemos es este valor de la división, multiplicarlo por 100 y nos va a dar el porcentaje, que en este caso sería el 15%. Pasamos luego al paso número 5, que es la elaboración de la columna de la frecuencia relativa acumulada, identificada con la sigla NI. ¿Cómo sacamos esta columna?
la sacamos de la siguiente forma. Cogemos todos los datos de la columna que se encuentra en la columna de frecuencia relativa y se suma el valor anterior con el valor el relativo actual. Prácticamente el mismo procedimiento como sacamos los datos de la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Ejemplo, vemos la primera, 2 sería 0,15. Para el número 29 o la segunda variable cogemos el 0,15 y le sumamos el 0,23 a un total de 0,38 o 0,15 más 0,23 y así sucesivamente. Al finalizar nos tiene que dar 1, pero nos puede dar un dato ya sea de 0,99 o 1,01. Esta diferencia radica en los fraccionarios enteros que en el momento de sacarlo no damos cifras exactas. Ahora procedemos a ver la elaboración de la amplitud de clase es 5. Entonces, procedo a que a 50,3, que es la línea inferior, le sumo el 5 y me va a dar 55,3, que es la línea superior. Procedo luego al segundo intervalo. Ese resultado 55,3 le sumo el 0,1, que nos daría 55,4, y le sumo 5 para un total de 60. Así sucesivamente voy haciendo hasta completar el último intervalo, que sería 85,9. De ahí paso al paso 5, que es la realización de la columna de marcha de clase. Ya tengo en un intervalo, ya tengo los intervalos de clase, tanto inferior como superior. Ahora procedo a sacar la marca de clase. ¿Cómo la saco? Cojo la línea inferior, le sumo la línea superior y el resultado de esto lo divido entre 2. Y eso nos va a dar la marca de clase. Y así sucesivamente. Paso luego al sexto paso, que es la elaboración de la columna de frecuencia absoluta. Como decíamos, la frecuencia absoluta es la repetición o la cantidad de veces que se repite una fracción o un evento. En este caso, entonces, como tenemos por agrupados, procedemos a mirar en la tabla los valores que se encuentran entre el rango de 50,3 a 55,3. Todos los valores que estén ahí los sumo y eso es lo que nos va a dar la frecuencia absoluta. Y así sucesivamente. Al finalizar, al llegar y sumar todos estos valores, me tiene que dar el valor total. Pasa ahora al séptimo paso, elaboración de la columna de frecuencia absoluta. Acumulada. ¿Cómo la saco? Cojo el primer número, la primera variable, lo dejo quieto. Procedo al segundo paso, que en este caso es el número 4. Cojo el valor absoluto anterior y le sumo el valor absoluto actual. O cojo el último valor absoluto acumulado y le sumo el valor absoluto. Es decir, que en este caso sería 4 más 7, 11. El del tercero, procedo a coger 11, 7,4 y lo sumo. Es decir, 11 más 4, 7 más 4, 11. 11 más 9, 20. Y al finalizar, el último dato me tiene que coincidir con el valor total. Pasamos ahora al paso número 8, que es la elaboración de la columna frecuencia relativa, identificada con la sigla N minúscula I. Para yo sacar esta frecuencia relativa, el dato, lo que tengo que hacer es coger los datos de la frecuencia total absoluta y cada variable, ese dato de cada variable lo voy dividiendo por el valor total. Es decir, 7 dividido 50 me va a dar 14%.
Este resultado lo puedo dar de la siguiente forma, ya sea en porcentaje, o ya sea en fraccionario, o ya sea en enteros. Es decir, 7 dividido en 50 me da 0,14 y ese 0,14 para poderlo presentar como porcentaje lo multiplico sobre 100. Y así sucesivamente voy realizando. Y vuelve para yo verificar que si realmente hice bien la tarea, lo que hago es que me den valores iguales. Ahora vamos a sacar la frecuencia relativa acumulada y sería la última columna, el último paso de la elaboración de nuestra tabla. Entonces procedemos a ver de que cómo la saco, es la sumatoria del valor de la variable de la frecuencia relativa más la actual. En este caso, en el primer grupo siempre va a ser el mismo, 14%. Procedo 14% a multiplicarlo por 8 y este me va a dar 22%. Y así sucesivamente. ¿Y cómo verifico que realmente lo tengo bien? El último número me tiene que dar 100, o estar entre un rango de 99 o 1,01. Pasamos ahora a mirar lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Decimos que es la suma de la anterior con la actual. Este valor nos indica que se repite la misma cantidad de pacientes en 3 días. Es decir, en 3 días se atendieron entre un rango de 37 a 39 personas por día. Ahora vamos a ver lo que es frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Entonces, en la frecuencia relativa decimos que es el cociente de la frecuencia absoluta de los días, que en nuestro caso sería en el cociente de la frecuencia absoluta de los días que se repiten el número de las personas atendidas dividido por el número total de datos, que en nuestro caso es 100 y la podemos expresar en porcentaje. Por último pasamos a la frecuencia relativa acumulada. En la frecuencia relativa acumulada decimos que es la suma de frecuencias relativas iguales a en este, que sean por porcentaje. En nuestro caso nos indica que un 3% de los 100 días que tenemos como variables se atendieron personas entre 37 y 39 personas diarias por la EPS.